Hola y bienvenidos a la Granja Humana MX. Una vez más en este videoprograma vamos a tratar un tema interesante, un misterio sobre la intervención extraterrestre en Tassili. Miren, Tassili es un promontorio montañoso situado al noreste de Argelia. En sus desérticas tierras, hace 25.000 años, existía un vergel de vida y una exuberante naturaleza. Ya por entonces, las tribus humanas inteligentes habitaban aquellos lugares, y durante los miles de años que el ser humano estuvo asentado allí, una serie de extraños dioses intervinieron en sus vidas. Seres sorprendentemente que recuerdan mucho a ciertos sucesos relacionados con las abducciones, el tema ovni, e incluso algunos de aquellos dioses recuerdan a los arcontes que el gnosticismo relataba ya en los milenarios escritos del Nag Hammadi. Con más de 80 kilómetros de largo, la meseta de Tassili tiene catalogadas 120.000 pinturas rupestres, en las que escenas de caza y paisajes con animales de la zona se entremezclan con las efigies de estos misteriosos dioses, de los que hablaremos en este videoprograma. Los extraños dioses del desierto de Tassili, las pinturas rupestres de Tassili, son sin duda alguna evidencias de la posible visita extraterrestre que recibimos los humanos durante la prehistoria, concretamente en la meseta de Tassili, al sur de Argelia, en el árido desierto del Sahara. Según los expertos, las cavernas de Tassili en Ager está la más importante colección de arte rupestre conocida. Son miles de millares de pinturas que se cree que son solo el 20% de las demás que han sido destruidas por la erosión. Estas pinturas rupestres datan de casi unos 15.000 años de antigüedad. Las pinturas de esa época suelen tener una sola tonalidad de color. En cambio, las de Tassili usan más tonalidades, lo cual las hace más excepcionales aún. La gran mayoría de las imágenes son de animales, jirafas, avestruces, elefantes, bueyes, yacarís e incluso hipopótamos, los cuales demuestran que en la antigüedad esa región estuvo llena de vida. Tassili quiere decir plataforma de los ríos. Actualmente, pueblos nómadas de África afirman que esas cavernas son óptimas para vivir. Según sus pinturas, en aquellos lugares de río no faltaba, selvas con animales y plantas tampoco, y por lo visto se encuentran muy cerca de estas cavernas. Las pinturas reflejan por orden de edad las ocupaciones de los pueblos que allí vivieron: caza y pesca 7.000 años antes de Cristo, cría de ganado 4.000 antes de Cristo, cría de caballos 1.700 antes de Cristo. Los pueblos que vivieron en la meseta de Tassili dejaron grandes misterios. El primero es que no hay enterramiento alguno, lo cual es raro, y el segundo, las extrañas pinturas de seres con cascos y escafandras parecieran a las de los actuales astronautas. Llegados allí, se debe aclarar que los hombres de la prehistoria no tenían capacidad para imaginar, es decir, esas pinturas no son fruto de la imaginación de estas culturas, puesto que ellos retrataban lo cotidiano y sus vivencias diarias. Ellos no inventaban ni imaginaban cosas. Entonces, ¿qué son estas figuras humanoides con cascos, escafandra, guantes, botas y en algunos casos antenas? ¿Los hombres de la prehistoria eran o representaban cosmonautas en estas pinturas? Es cada vez más probable que extraterrestres hayan visitado la Tierra hace 10.000 años. Esa es la opinión del arqueólogo ruso Alexei Kazantsev cuando visitó Tassili en 1962. Él divulgó alguna fotografía de estos seres que llamó los marcianos de Tassili. En 1976, una expedición de investigadores españoles viajaron a esta zona del Sahara para investigar mejor estas maravillosas cavernas de Tassili y Anger. La expedición contó con diversos problemas con las autoridades argelinas, puesto que se encontraban al borde de una guerra con Marruecos. También tuvo bastantes problemas con las tempestades de arena de esta zona. Pero después de un duro trabajo, estos españoles realizaron el mejor trabajo fotográfico de las cavernas de Tassili.
Este equipo se fijó en que las imágenes podían ser tratadas como una historia correlativa que según ellos quedaría así. Seres extraterrestres posaban regularmente en Tassili y establecían contactos con sus habitantes. En una de esas veces, ellos secuestraron varias mujeres de su tribu para llevarlas al interior de su nave y partieron. Y las mujeres fueron devueltas con la semilla de la nueva raza. 8 milenios antes de Cristo, antiguas civilizaciones y pueblos de África representan sus acciones cotidianas en las cavernas del macizo de Tassili Anger. Extraños seres son pintados, seres que parecen de carácter extraterrestre. Más de 5.000 pinturas catalogadas, y se cree que se puede duplicar ese número debido a que hay una zona no explorada. Las primeras informaciones sobre este maravilloso museo paleolítico nos llegan de los años de la Primera Guerra Mundial. Imágenes y datos tomadas por la Legión extranjera francesa, que habían explorado legiones a más de 1.400 kilómetros de Argel. A principios de 1933, arqueólogos y geógrafos franceses pudieron observar algunos puntos de pinturas tomadas por el teniente Charles Brennans, que era el responsable del puesto de Janet Branenas, y llevar a cabo un reconocimiento con un escuadrón de camellos sobre la meseta. Fue el que descubrió las cuevas forradas de coloridas pinturas. La emoción de este descubrimiento se proclamó rápidamente porque hasta aquel entonces se creía que aquella zona de África nunca fueron habitadas. La comunidad científica quedó asombrada al divisar aquellas representaciones de vida material, espiritual y religiosa de los pueblos paleolíticos del Sahara. Algunos científicos ya afirmaban que el desierto del Sahara había sido una zona rebosante de vida hace 4.000 años, cosa que quedó totalmente demostrada gracias a estas pinturas. Después de varios años, un pequeño grupo de especialistas del Sahara recorrieron las montañas de Tassili para realizar un estudio más profundo sobre la situación de las pinturas. La guerra impidió que pudiera llevar a cabo un estudio en profundidad y serio de las pinturas, por lo que el grupo de especialistas tuvo que recurrir al ejército francés. Entre estos especialistas se encontraba un personal de carácter excepcional y amante del desierto por encima de todo, el etnólogo y arqueólogo francés Henri Lot. Henri Lot era huérfano desde niño. Comenzó a trabajar a los 14 años. Años más tarde sufre un grave accidente que truncó su carrera de aviador militar. A los 20 años, ansioso de aventuras, buscó la forma de vivir y trabajar en el desierto. Obtuvo un trabajo que trataba de combatir la langosta en el desierto. Para ello recibió 2.000 francos, con lo que Henri Lot compró un camello y varios libros sobre la langosta. Con este equipamiento y sin nada de experiencia a sus espaldas, emprendió un viaje hacia el desierto sin saber lo peligroso de ese inmenso mar de arena. Estuvo más de 3 años en el desierto del Sahara, alejado de cualquier núcleo urbano y civilización. Recorrió el desierto más grande del mundo varias veces en todas direcciones, lo que en su viaje sumó más de 80.000 kilómetros. Y entabló amistad con los tuaregs, gente que puebla la región de los ríos secos en el macizo de Ajajar. Gracias a los conocimientos que ganó sobre el desierto, la Universidad de París lo premió con un doctorado. Gracias a este destacado nombramiento, su pasión por el desierto se vio intensificada aún más, lo que lo llevó a preparar una expedición para investigar los enigmáticos dioses de Tassili, expedición que no se realizó puesto que estalló la Segunda Guerra Mundial. Cuando él estaba de servicio, una gravísima lesión en la columna vertebral lo dejó totalmente incapacitado y estuvo 10 años tendido de espaldas. El destino se interponía en su sueño de plasmar en papel aquellos tesoros de arte paleolítico. A principios de 1956 tuvo ayuda del gobierno francés y de algunas entidades científicas para poder organizar por fin la expedición a la meseta de Tassili Anger. Tanto el viaje como la inmensa zona de desfiladeros perseguían toda clase de riesgos, pero Henri Lot jamás retrocedió un solo paso. Quería cumplir un sueño, y este
lo tenía que hacer a toda costa. La expedición. En febrero, el equipo de Henry Lott se ponía en marcha hacia el peligroso desierto. La expedición cuenta con 30 camellos, un guía tuareg, 2 auxiliares y los especialistas. George Le Pottevin, de 43 años, que era un pintor y otro apasionado del Sahara. Claude Nichard, de 23 años, especialista en frescos. Jacques Villette, alumno de la Escuela de Artes Aplicadas. Y Philippe Letelier, de 20 años, fotógrafo y cineasta de la expedición. Irene Montandov, diplomática en lengua berebere, vivía entre los lugareños y participó durante 3 meses en la expedición. Los días son agotadores. A partir de Janet empezaba a aparecer desfiladeros en las montañas. Las mesetas de Tassili se encontraban a más de 700 metros de altura sobre el nivel del mar. El propio Lott describió el ascenso a dicho lugar. Las bestias tienen cortado el aliento por el esfuerzo. La rampa es cada vez más empinada y la moda de pedruscos se va haciendo más imponente. Algunos camellos se desploman bajo la carga que cae rodeando torrente abajo. Los hombres deben acudir a todas partes. En ellos guijardos se perciben huellas de sangre, pues sin excepción todos tienen despellejadas las patas y se han dañado las pezuñas en las aristas cortantes de las rocas. El animal que lleva las grandes cajas con tableros de dibujo acaba de desplomarse bajo su carga, que ha dado contra una peña, y está claro que jamás podrá reincorporarse. Mandó sacar los tableros y tomó la decisión de que no los carguemos al hombro. Cada uno recibe su parte y aquí comienza el calvario para todos, pues aún no se divisa la cima y el sendero se encrespa más y más bajo nuestros pies. Después de incontrolables esfuerzos se cumple la hazaña, y cada día que pasa en la meseta de Arencica equivale a más sorpresas: cuevas, acantilados, abrigos en las rocas. Las cuevas de las pinturas están dispersas por el terreno. La región en la que se encuentran en la expedición se asemeja a un paisaje lunar. Y nos dice Lott: lo deforme y lo fantástico de sus contornes finge graneros desfondados, castillos de ruinosas torreones, decapitados gigantes en actitud de súplica. Atraviesan ese dedalo y en él se entrecruzan desfiladeros de piso arenoso, angostos como callejas medievales. Quien allí se aventura cree hallarse en una ciudad de pesadilla. Henry Lott y su equipo llegan a su meta. Lott comienza el trabajo de calco y coloreando de estas pinturas. En cada laberinto de roca hay nuevas colecciones de arte rupestre paleolítico. Las pinturas son muy extrañas: cazadores, arqueros, grandes escenas de la vida cotidiana, pequeñas gacelas o lo descomunal y amenazantes dioses, que se localizan en superficies cóncavas o convexas. Para poder calcar los dibujos centímetro a centímetro, es necesario estar de rodillas o tumbados en los deformes salientes de rocas. De este modo, se registran cientos de paredes e imágenes. Lott escribió: estábamos literalmente trastornados por la variedad de estilos y de temas superpuestos. En suma, nos tocó enfrentarnos con el mayor museo de arte prehistórico existente en el mundo, y con imágenes arcaicas de gran calidad, pertenecientes a una escuela desconocida hasta el presente. El gran dios de Yabarén. Después de explotar la región de Tan-Sumaitak y la de Tamir, Henry Lott y su equipo se dirigieron al pequeño macizo de Yabarén. Cuando veas Yabarén, le había dicho su viejo camarada Brennanans, te quedarás estupefacto. Y no mentía cuando lo dijo. Yabarén, en el lenguaje de los lugareños, significa los gigantes. En este lugar es donde estaban representados los supuestos cosmonautas. Son pinturas inmensas y desconcertantes. Cuando nos encontramos entre las cúpulas de arenisca que se parecen a las aldeas negras de chozas redondas, dice Lott,
no pudimos reprimir un gesto de admiración hasta el punto. El caos es salvaje e impresionante. Esta zona parece como una pequeña ciudad por sus calles y demás elementos urbanos. Todas las paredes están cubiertas por estos seres de cabezas redondas, imágenes de gran tamaño, pintadas entre el 7500 o el 8000 a.C. Estas pinturas no solo reflejan a los habitantes de las tribus que habitaron la meseta de Tassili, sino también a posibles cosmonautas que llegaron a la Tierra durante el periodo paleolítico. Tal vez representan a seres superiores que descendieron de la meseta y que, ante el temor de los nativos, pasearon por esa región montañosa del sur de Argelia, observando la convivencia, evolución y técnica de los primeros grupos humanos. El propio Henry Lott, después de observar al gran dios marciano de Yavaren, escribió: hay que retroceder un tanto para verlo en conjunto. El perfil es simple, y la cabeza redondeada, y sin más detalles que un doble óvalo en mitad de la cara. Recuerda la imagen que comúnmente nos forjamos de un ser de otro planeta: los marcianos. Qué título para un reportaje y qué anticipación. Pues sí, seres extraterrestres pusieron alguna vez pie en el Sahara. Hubo de ser hace muchísimos siglos, ya que las pinturas de esos personajes de cabeza redonda del Tassili cuentan, por lo que colegimos, entre las más antiguas. Los marcianos, prosigue, abundan en Yavaren y hemos podido trasladar no pocos frescos espléndidos referentes a su estadía. Brennans había señalado que algunos, pero las mejores piezas le habían pasado por alto, pues son prácticamente invisibles, y para volverlas a la luz ha sido menester en un buen lavado de las paredes con esponja. Entre estos descubrimientos hay un gran fresco, en el que la figura central es el dios astronauta, el que Henry Lott considera de un periodo anterior al del dios marciano. Lott clasificó los dibujos en distintos grupos y periodos. Muchos de los dibujos datan de más de 10.000 años de antigüedad, y en los que se podía apreciar seres con escafandra, guantes, botas, cascos, extraños equipos e indumentarias, y en algunos casos seres con aspecto al más puro estilo de los guionistas de Hollywood. Estableció los siguientes grupos: A. Seres de cabeza redonda y cuernos de pequeño tamaño. B. Diablillos. C. Dibujos de periodo mediano con hombres de cabeza redonda. D. Hombres de cabeza redonda evolucionada. E. Periodo decadente de las cabezas redondas. F. Hombres de cabeza redonda muy evolucionada. G. Periodo de los jueces de paz o terminal. H. Hombres blancos longilíneos del periodo prebovidense. I. Hombres cazadores con pinturas corporales del periodo bovidense antiguo. J. Estilo bovidense. K. Periodo de los carros. L. Periodo de los caballos montados o de los hombres bitriangulares. La aparición de algunos símbolos junto a los frescos han hecho suponer a varios investigadores la posible existencia de algún tipo de escritura de hace 5000 años, lo cual es un duro golpe para las tesis oficiales en la que se mantiene que Mesopotamia es la cuna de la civilización y de la escritura. Estos presuntos extraterrestres se repiten también en las regiones de Asiefú, Tintasafir y en el Cefar. En Anahuac, dentro de un fresco de distintos estilos, se puede distinguir un extraño personaje que se encuentra con los brazos extendidos hacia adelante y sale de un extraño objeto ovoide. Lott describe acerca de este fresco lo siguiente: toda prudencia es poco para interpretar semejante escena, ya que nos hallamos ante unos temas pictóricos sin precedentes. Esas son las palabras de Henry Lott, el etnólogo y explorador que rescató el patrimonio artístico de remotos pueblos y de habitaron este maravilloso lugar. Los dioses de cabeza redonda refuerzan la fascinante hipótesis con múltiples indicios de distintas partes del mundo referentes a la posible intervención de seres del más lejano espacio en el remoto pasado del planeta Tierra. Y aún hoy, en la meseta de Tassili Anger,
el gran dios marciano permanece imborrable en la roca del macizo argelino. Estas pinturas son quizá un testimonio mudo de la visita de seres que llegaron de las estrellas, seres de inteligencia superior provenientes de algún rincón del universo. Nuestras mentes no están preparadas para asimilar lo que allí aconteció hace milenios, y solo están preparadas para percibir un pequeño fragmento de esta fascinante historia. Pues bien, ¿qué les ha parecido? Vaya, cada vez más nos encontramos con historias similares de prehistoria, de culturas borradas de cierta manera en los libros de historia actuales o en la historia oficial, las cuales no son estudiadas en el nivel en el que se debe y no son de interés para el sistema actual, porque pondrían en jaque a los centros de poder actual, por ejemplo, las religiones. Entonces, por eso no interesa. ¿Y ustedes qué les parece? ¿Qué opinan de esto? ¿Saben de algunas otras culturas que les gustaría que investiguemos? ¿O que sepan de algún libro que trate de esto? De seres misteriosos en el pasado que parecían dioses o demonios o ángeles o seres mitológicos que no sean de la cultura actual, que sean de estas prehistoria que dices, oye, ¿sabes qué? En mi pueblo hay ciertas figurillas o en cierta caverna hay este tipo de cosas, pero nadie sabe, porque si decimos pueden venir y quitar todo. Espero que les haya gustado. Hasta luego y pónganos un like, compártanos en tus redes sociales, suscríbete. Hasta luego, aquí desde tu Granja Humana MX.